Erika Miranda, desde México. Disruptiva, creativa, inquebrantable, inspiradora, amable, alegre, su esencia. Hola, ¿qué tal? Gracias, Male, por el honor, por la bendición de poder compartir este tiempo aquí juntas, de haber escuchado a mis compañeras, a lo que está pasando en sus vidas. Gracias por ser tan auténticas, tan genuinas, por abrirnos su corazón y decirnos lo que están viviendo, porque eso es lo que realmente conecta con el corazón de Dios y con nuestros corazones. Muchísimas gracias por abrir sus corazones y dejar esta enseñanza tan linda y tan poderosa. Y bueno, yo quiero hablar como de esto se trata, de esencia. Y la verdad es que yo soy una mujer que amo los olores. Toda mi casa tiene por todos lados aromatizantes, la iglesia, donde yo quiera que voy, traigo el perfume, traigo para esto, para el otro, como al inicio nos compartieron. Y porque el perfume cambia las cosas, ¿sí o no? Cuando tú vas a un lugar y huele mal, tú te quieres ir de ese lugar, de ese espacio. Yo agarro mis cositas y ¡vámonos! Aquí no es mi lugar, no es mi espacio. Entonces, quiero decirles que la esencia no es cualquier cosa. Vivir conectados al corazón de Dios, como nos acaba de decir Nancy, es impresionante cómo el Espíritu Santo nos lleva y nos guía a esta verdad. Y yo quiero que volvamos a los principios y al inicio. La palabra dice en Génesis 1:26 lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos según nuestra imagen y que sean como nosotros. Ellos tendrán autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves que vuelan por los aires, sobre los animales, sobre la tierra y las circunstancias que se mueven sobre ella. Así que Dios creó a los seres humanos según su propia imagen, los creó a imagen de Dios como varón y hembra. Y Dios les bendijo y les dijo: reproduzcanse, multiplíquense, vayan por toda la tierra, gobiérnenla, tengan autoridad sobre los peces que están en el mar y sobre las aves que vuelan por los aires y sobre cada criatura que se mueve sobre la tierra. Y la palabra dice entonces en Génesis que Dios creó el hombre a su imagen. Y esta palabra, imagen, la creó como él mismo, es esencia. Entonces Dios nos dio al crearnos su esencia. Entonces, ¿de dónde viene nuestra esencia? ¿De dónde la sacamos? ¿A qué mercado vamos a comprarla? ¿Dónde se consigue? ¿A qué espacio vamos? Hay un lugar secreto donde podemos recuperar nuestra esencia. Porque la esencia es algo que Dios nos dio. Y es su esencia misma. Entonces yo amo entender esto y regresar a los principios, porque entonces cuando estamos viviendo procesos donde sentimos que nuestra esencia la estamos perdiendo, déjame decirte algo importante. La esencia se produce en el corazón de Dios, se produjo ahí donde dijo que nos iba a crear con su esencia, a su imagen. Entonces Él nos dio de Él mismo a nosotras. Y a veces la estamos perdiendo porque hay diferentes circunstancias en nuestra vida. Déjame decirte y contarte algo. Cuando yo era muy pequeñita, yo tenía una esencia. Y mi esencia era que yo hablaba mucho. Era una niña muy extrovertida. Entonces, fíjense lo que yo hacía. Agarraba una rejilla de Coca-Cola. Mis papás no sé por qué tenían esas cosas, pero las tenían. Yo me subía ahí y empezaba a hablar. Y hablaba. Y no me callaba. Y tenía público, queridas, preciosas hermanas. Yo tenía público. Era mi hermana. Y cada que yo me subía ahí, ella aplaudía cuando yo terminaba. Yo nunca había visto un pastor, yo nunca había visto un conferencista, yo era una niña. Esa era mi esencia. Entonces, a lo largo de mi vida,
Yo pasé momentos duros en mi vida donde me hicieron mucho bullying en la escuela, y apagaron mi voz. Y esa niña extrovertida, esa niña que se paraba a hablar con seguridad, que era inquebrantable, por eso puse inquebrantable. Y creo que mi historia es la de muchas. Crearon un chisme en la escuela, yo estaba rodeada de gente que todos los días hacía algo para que yo me silenciara. Y lo lograron. Cuando conozco a Jesús, regreso a mi esencia. Y me doy cuenta que soy una voz que Dios ha puesto en mí. Y entonces en mí, cuando Male me preguntó, ¿cuál es tu esencia? Yo decía, igual creo una lista y luego les pregunto a mis discípulas y me dicen, no, y unas listas enormes. Bueno, yo dije, ya Dios me bendijo con este congreso a mí, nada más escuchar todo lo que dicen. Pero yo regresé a mi esencia cuando conocí a Jesús, porque mi corazón se conectó con el de Dios. Y entonces lo que había perdido en el camino, en el proceso de que alguien quiso silenciar mi voz, Él me la recuperó y me la volvió a entregar. Porque como Dios creó al mundo, hablando, ¿qué perdemos en medio de los procesos que rompen nuestros corazones? ¿Qué perdemos? Nuestra voz. Nuestra capacidad de hablarle a las circunstancias y decir, detente, esto no es mi camino, esto no me pertenece, ese no es mi destino, esa no soy yo, mi herida no es mi identidad. Me encantó lo que dijo al inicio. Mi herida no me define. Lo que yo he vivido en los procesos no me define. Déjame decirte algo importante. Las esencias salen de un proceso de extracción y de presión. Y cuando nosotros nos sentimos en medio de la presión y en medio del dolor y en medio del sufrimiento, sale nuestra esencia. Y entonces tenemos que venir al Señor y recuperar. Y entonces yo me di cuenta que era una mujer que hablaba y hablaba mucho. Y Dios me regresó. Y hoy me paro en plataformas a predicar, porque esa era mi esencia de niñas que el diablo quiso robarme, pero que realmente yo volví al corazón de Dios, al inicio, donde Dios me llamaba a no solamente hablar, y ahorita voy a decirles, a romper una estructura que tenemos sobre una palabra que es muy poderosa. No solo hablar, sino dice la palabra que Él nos creó a su imagen y nos dio indicaciones de lo que teníamos que hacer. Dijo, reprodúzcanse, multiplíquense, vayan por toda la tierra y gobiérnenla, tengan autoridad. Esta es nuestra esencia, autoridad. Y no solo del hombre, dice, los creó como varón y hembra. Dios no es misógino, Dios no, a la mujer no la pone en un lugar aparte, sino al contrario, la pone en el lugar de honor al que Él nos ha llamado. Y entonces dice, reproduzcanse, multiplíquense, vayan por toda la tierra, gobiernen. Dice, sobre todo lo que está hecho, las aves que vuelan, sobre cada criatura que se mueve sobre la tierra. Esa es tu esencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra voz. ¿Sabes que la voz es lo único en el cuerpo que cuando alguien se va al cielo, nunca van a encontrar? Es el único, algo de nosotros que nos ha sido dado como esencia, hablar. Porque cuando hablamos, creamos. Entonces, fíjense, hay una palabra que los magos usan mucho. ¿Sí recuerdan cuál es? Abracadabra. Y nosotros decimos, no, eso es del diablo. No, ese es arameo. ¿Y saben qué significa abracadabra? Significa creando conforme hablo. Yo creo como hablo. Dios a través de su voz creó.
¿Qué atmósfera estamos creando, preciosas? ¿Cómo nos la estamos pasando? Es el fruto de lo que estamos diciendo. ¿Cómo estamos hablando de nuestra familia, de nuestras circunstancias, de nuestra economía? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué esencia estamos trayendo? Para mí las mujeres son un perfume en esta tierra. Cuando una mujer una mamá se levanta enferma, enojada, ¿qué pasa? Toda la casa está igual. Pero cuando una mamá pone música, baila, canta, grita, se sube a la cama, vamos hijos, cambias la atmósfera. La esencia empieza a fluir en tu vida, empieza a fluir en la esencia que Dios te ha dado. Deja de silenciar tu voz, empieza a hablar como Dios habla, empieza a decir lo que Dios dice. Qué impresionante, la palabra sobre Jesús dice algo. En Hebreos 1:3, Jesús dice, quien es el resplandor de la gloria y la reproducción exacta de su esencia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ves? Una voz que sustenta todas las cosas a través de la esencia. Ese era Jesús. Entonces nosotros hemos sido creadas a su imagen para hablar, y cuando hablamos creamos. ¿Cómo te la vas a pasar, mi preciosa? Es tu elección. ¿Cómo te la vas a pasar en medio del proceso que estás viviendo? Va a salir de a ti aceite o amargura. Y sabes, eso es bueno, porque a veces necesitamos que salga de nosotros lo que verdaderamente está en el interior, para que nos demos cuenta y sea evidente en nosotros, soy una amargada. Hay que reconocerlo, ¿o no? Y la amargura viene de una herida que necesita ser sanada. ¿Y cómo Jesús sanó? ¿Cómo contó la historia Jesús de aquel hombre que sanó? ¿Recuerdan? Puso aceite, vendó la herida, puso aceite y puso vino. Dos cosas que se pierden cuando hay una herida: aceite y vino. Por eso fue vertido. Aceite, que habla de la unción, y vino habla del gozo. Después léalo. No tenemos mucho tiempo para... nos viene bien poquito mi male, pero estamos aquí esforzándonos todas, hablando intensamente para tratar de todo. Pero puso aceite y vino. ¿Por qué estamos viviendo en una amargura? Revisa tu corazón. Y la palabra dice que, ¿qué hizo? Unió primero, puso una venda primero, y después vertió, derramó una esencia. Puso aceite y puso vino. ¿Por qué es una esencia? Porque es un proceso de extracción y de purificación. Entonces puso aceite, que es tipo de la unción con el cual se honra. ¿Qué se pierde cuando hay heridas? Honor. ¿Qué se pierde cuando hay una herida? Alegría. Si tú estás perdiendo alegría y te sientes deshonrada, no te sientes ubicada, no te sientes importada, no te sientes importante, cuida, hay una herida ahí que necesita ser sanada urgentemente. Y tenemos que ir al taller del alfarero. Dice la palabra, dice, baja al taller del alfarero. Hay veces que tenemos que bajar al taller del alfarero para ser moldeadas nuevamente, para escuchar su voz, para que Él nos ubique. Y este congreso de esencia es para que nos ubiquemos. Pues yo lo que siento es, ubícame. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Ok? ¿Qué había en el tabernáculo? Acaban de decir, somos templos. ¿Qué había en el tabernáculo? Había esencias, había panes, había mesas. Y yo quiero hablarte entonces de estos 4 elementos. Había amistad con Dios, había mesas, había esencia y había pies. Y estos 4 elementos los vemos reflejados en varias historias poderosas en la Biblia. Y una de ellas es cuando aquella mujer, ¿recuerdan? Tal vez no les voy a decir todos los versículos, pero les prometo por el pescadito que está en la Biblia. Una mujer vino, y dice la palabra que vino por detrás. ¿Por qué vino por detrás? A mí me llamó la atención ver que esta mujer vino y lo hizo por detrás. Y yo dije, ¿por qué por detrás? Porque estaban recostados en una mesa.
Y entonces la mesa son lugares muy importantes. ¿Qué hablamos en nuestras mesas? ¿Qué decimos en nuestras mesas? ¿Qué conversaciones tenemos? Porque las mesas son lugares poderosos, ¿eh? A veces estamos comiendo separados, pero la palabra dice en el Salmo 23, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Por qué? Oye, a mí eso se me hace tan impresionante. Estás con Dios, Padre, es que estoy pasando este momento, hay crisis, hay conflicto. Hay una mesa, hijo. Ven a sentarte y tú dices, hello, ¿cómo mesa? Ahorita necesito guerreros, valientes, impresionantes, que peleen por mí. Y él dice, siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa. Para que tengamos una conversación donde yo te inspire y yo hable a tu espíritu y a tu corazón, porque necesitas ser alimentado del mejor pan. Y entonces vemos a Jesús que está sentado ahí, esa mujer derrama el frasco, y el frasco, ya lo sabemos, que el frasco, el perfume no era de alabastro, era de nardo. Pero dice la palabra que estaba en un frasco de alabastro. Y miren, quiero presumirles, yo aquí tengo, este es alabastro. Me lo acaba de traer mi hija de un viaje que hizo de luna de miel. Y así se ve el alabastro, es tan suave, tan especial. Bueno, en este frasco estaba la esencia, era puro, era una esencia pura. Y entonces las esencias que hacen despiden aromas. ¿A poco no amamos las esencias? Porque es algo concentrado, potente, que se transfiere. Tú pon algo encima de una esencia y te va a apestar y te va a oler impresionante. Bueno, cuando a Jesús lo ungieron, lo pusieron, ese perfume de nardo se llenó toda la atmósfera. Entonces Jesús es alguien que llena las atmósferas. Cambió la atmósfera del lugar, cambió el ambiente. Muchas gracias. Y Jesús estaba mostrando su esencia en este mundo. Él vino a mostrarnos la esencia del Padre, la esencia del cielo, para decirnos, quiero que vivan de esta manera. Y a mí me encanta cómo era Jesús. Jesús no era religioso. ¿O sí? El menos religioso de este mundo ha sido Jesús. Hay otros que son más religiosos que Jesús mismo. Porque, ¿sabes? Las esencias te dan un acceso directo a ser como Él, a vivir como Él, sin límites, a transformar y a ser transformados. Cuando nosotros estamos viviendo en la esencia de Dios, eso es lo que está sucediendo. Y quiero leerles esto que escribí. ¿Qué tenía ese Jesús? ¿Qué tenía ese Jesús? Porque eso es lo que tú y yo tenemos dentro, ¿eh? Lo que Él mostraba y lo que Él manifestaba es lo que tú y yo tenemos dentro y que nos ha sido dado en el principio, en el Génesis, en la genética. Por eso es Génesis, de gen y de genética. La genética de Dios está en ti, mi preciosa. ¿Me explico? O sea, tenemos que disfrutar de lo que Él hizo y de lo que Él es y entender, por supuesto, quién es Él para que nosotros podamos meternos ahí, en ese lugar que nos corresponde. Dejemos estar donde Dios no nos ha llamado, en esa autocompasión, en este autodesprecio, en esta exigencia de nosotros. Fíjense que algo muy interesante es que a la IA alguien le preguntó ¿qué sería lo que destruiría a un ser humano? Y dijo, el que no se sienta suficiente. Entonces, muchas veces, muchas de las que estamos aquí no nos hemos sentido suficientes. Muchas de nosotros pensamos que no somos suficientemente ricas, suficientemente importantes, suficientemente esto, suficientemente suficiente. Y entonces empezamos, en vez de elevarnos, empezamos a bajarnos. Y yo quiero que tú eleves tu estándar y que tú sepas quién tú eres para que entonces tú tomes la autoridad que te corresponde. Y entonces Jesús nos vino a demostrar ese. ¿Quién era ese Jesús? Que en los últimos momentos de su vida no lo usó para orar, sino para sentarse con sus amigos a cenar. Jesús era alguien disruptivo.
Era alguien que no hacía las formas comunes y corrientes. Yo te invito a que tú seas disruptiva, a que dejes de estacionarte y estancarte en tus circunstancias. Haz cosas locas, haz cosas divertidas, emocionantes. Emociona a tu familia, a tu marido, a tu mamá, a tus hijos. Y ¿quién era este Jesús? Casi del único líder sin complejo de Mesías, siendo el Mesías, que en 3 años preparó a 12 para que transformaran el mundo y dejaran un legado por generaciones, sin fundar un instituto bíblico, sin escribir un solo libro, solo comiendo, haciendo amigos, pescando, haciendo picnics, asistiendo a fiestas, convirtiendo el agua en vino, jugando con niños, visitando mujeres que se escondían y las transformaba en poderosas mujeres que hablaban el mensaje. Él soltó la voz de las mujeres con aquella mujer samaritana. Cuando tuvo ese encuentro con ella, una mujer callada, sumida por sus errores, no les cuento la historia, ni el chisme, todas se lo saben, ¿o no? Todas se saben ese chismo de que esa mujer había tenido 5 maridos y que estaba con otro que no era. Pero qué dulzura la de Jesús, porque cuando tú ves esa historia te das cuenta que Él manda a los discípulos por las cocas, para Él quedarse y platicar con ella de una manera secreta e íntima, porque le iba a revelar algo que cambiaría y que abriría su boca. Ella fue la primera evangelista, y te voy a decir no solo eso, fue la primera que le reveló su naturaleza y el a que había venido. A una mujer le dijo que Él era el Mesías que estaban esperando. No se lo había dicho antes a nadie, ni a sus propios discípulos. Se lo contó a esa mujer. Ese era Jesús. Ese es el lugar que nosotras como mujeres. ¿Quién derramó el perfume antes de llegar a la cruz? Esta mujer. No fue un hombre, no fueron los discípulos, fue el corazón de una mujer. Hay tanto en ti que Dios te ha dado. Y a los hombres también les hablo diferente, pero también ellos son tan valiosos y tan importantes. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo creó esta revolución Jesús? No fue a través de estar todo el tiempo metido en las sinagogas, sino era andando, caminando con sus amigos, creando atmósferas, haciendo la diferencia, acercándose a mujeres que nadie quería. En 3 años salvó a todo el planeta y tenía tiempo para todo lo anterior. Así es de que dejemos de decir que no tenemos tiempo para irnos a tomar un café. Yo tengo una cafetería que Dios me dijo, esa es otra historia, Male se la sabe. Dios me dijo que abriera una cafetería. Odio cocinar preciosas. Y entonces cuando oigo a Dios que me dice, pon una cafetería, definitivamente yo sabía que era Dios. Porque yo por mí nunca hubiera hecho una cafetería. Pero yo abro de miércoles a viernes, de 9 a 2 de la tarde. ¿Por qué? Lunes y martes para mí son días de sentarme a tomar café con mi marido. Y luego el martes o lunes lo catafixiamos de irme a tomar cafés con mis amigas, con pastoras, con gente de la iglesia, ir a festejar cumpleaños, porque así le hacía Jesús. Y si a mí alguien me quiere reclamar, reclámenle a Jesús. Se iba a echar las cocas, a echar el rollo con sus discípulos. Los hizo sus mejores amigos, al grado que en el momento de crisis más grande, Él se sentó a cenar con ellos. No se fue a orar, se fue a cenar con ellos. Va, Jess, vámonos a tomar café, me gusta, ¿ok? En esos 3 años salvó a todo el planeta, tenía tiempo de hacer todo lo anterior, que no era solo recreativo, no, Él estaba vertiendo y derramando su esencia en el mundo. Lo que Jesús hizo esos 3 años fue enseñarnos cómo se ve el cielo en la tierra, mis preciosas. Amar, abrazar al que nadie abraza.
Y esa es tu esencia, y a veces estamos escondidas como luz debajo de la cama. Sal de debajo de la cama, por favor. Empieza a alumbrar. No dejes que nadie silencie tu voz, como lo quisieron hacer conmigo cuando era adolescente. No dejes que nadie te robe lo que has sido llamada a hacer y a caminar y a mostrar a este mundo. Este mundo te necesita y necesita tu voz. Y los problemas y los conflictos y las circunstancias a veces nos meten debajo de la cama y nos escondemos y decimos, es que esto está muy fuerte. Yo sé que todas las que estamos aquí hemos pasado procesos difíciles, momentos complicados en nuestra vida, pero es nuestra elección cómo nos la vamos a vivir. Deja de sentirte la mujer enfermiza, deja de sentirte la mujer sola, deja de sentirte la mujer que no tiene capacidad. Tienes la capacidad del cielo, mi preciosa. Él puso su esencia en ti desde el Génesis y te dio una boca para hablar y crear la atmósfera donde tú quieras que se cree esa atmósfera. Él te ha dado su esencia para que vierta su esencia. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús por 3 años? Jesús no estaba enseñando en las sinagogas, estaba en las calles caminando. Estaba tocando leprosos para después sanarlos. Estaba tocando el alma de la gente. Estaba revolucionando el mundo con 12 sentados a su mesa. Y dice que a todos, o sea, él sabía que Judas lo iba a traicionar, vamos. Pero nunca quitó su amor de él, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. ¿Y sabes dónde se refleja más esta esencia? Dentro de nuestras casas, no fuera. ¿Cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo trato a mi marido? ¿Cómo trato a mis hijos? Esa eres tú realmente. Es tiempo de cambiar nuestra esencia. O de retomar más bien la esencia que Dios nos ha dado. ¿Quién era ese Jesús? Que provocaba que otros rompieran techos, puertas, reglas para estar con Él. ¿Quién era ese Jesús? Que hacía sentir amado al que rechazaban. ¿Quién era ese Jesús que transformaba vidas con una sola mirada? Que hablaba con autoridad y servía con humildad. Esa esencia que Él tenía y que vertió al mundo es la que tú y yo tenemos. Y yo quiero el día de hoy ubicarte en ese lugar de que te corresponde por naturaleza, por genética. ¿Sí me explico? Tenemos los genes del cielo en nosotras y tenemos que despertar y empezar a hablar. ¿Sabes la palabra de Proverbios 31 de la mujer virtuosa? Dice, abre su boca, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Saben qué significa esa palabra? Esculpir. Cuando tú abres la boca estás esculpiendo tu futuro. Nunca te sientes a la mesa con tu familia y provoca mesas en tu casa. Por favor, haz que tus hijos se sientan a la mesa. Prepara una buena comida, aunque no te guste cocinar como a mí. Pero siéntate a la mesa y crea una atmósfera, porque no hay lugar más poderoso que una mesa. Porque ahí hay secretos. Bueno, díganme por favor, ¿qué tan poderoso es una mesa y comer juntos? Que Jesús cuando resucitó, se presentó a los discípulos, ¿sí recuerdan? Y les enseñó las manos y les enseñó los pies. Y ellos estaban sacados de onda, ¿será, no será? Y qué impresionante, qué disruptivo es Jesús. Les dice, oigan, ¿no tienen algo que comer? Y le dieron pescado y miel. O sea, dijo, ustedes háganse bolas en lo que entienden lo que está pasando. A mí denme de comer. Y comió pescado y miel. Jesús, ¿no podrías hacer otra cosa después de resucitado? ¿No tenías algo mejor? ¿Por qué? ¿Por qué pidió pescado y miel? Para que recordaran las comidas que tenía con ellos. Cómo se sentaba a la mesa. Cómo hablaba. ¿Qué decía? Cómo comía. Para que lo identificaran. Cuando Jesús resucita también, ¿recuerdan que estaba Pedro ahí en la barca? Y Pedro había traicionado a Jesús. ¿Recuerdan esa historia? No se las quiero dar porque vamos rápido, pero
Y Pedro se mete a pescar. ¿Recuerdan por qué? ¿O saben por qué? Jesús lo encontró pescando. Y él quería recordar a su maestro. Y se fue a pescar. Y no pescaba nada. Pero vieron a lo lejos, en la orilla de la playa, a una persona. Y cuando enfocaron bien, se pusieron bien los lentes, dijeron, ¿quién es ese? Y Pedro dijo, es Jesús. Ese es Jesús. Creo que se quitó, ya no me acuerdo, se quitó la ropa, se la puso, no sé, pero salió corriendo a la playa, y en la playa ya había pescado asado listo para ellos. ¿Por qué Jesús se interesaba en poner pescado? ¿Qué ponemos en nuestras mesas? Siéntate a las mesas con tus hijos, con tus enemigos, con quien sea. Hay que ponernos en las mesas. Cuando Jesús se encuentra con Pedro ahí en la orilla de la playa, se va y camina con él. Y le dice aquellas famosas frases que sabemos, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces. ¿Sabes qué había entonces en la orilla de la playa? Una fogata. Había fuego con pescado. ¿Dónde negó Pedro a Jesús? En una fogata le preguntaron por él y dijo, yo no lo conozco. Y Dios tenía que restaurar su esencia para lo que Dios lo había hecho. Dios tenía que restaurar su identidad para recuperarlo, restaurarlo y meterlo al plan perfecto de Dios. Nosotros vamos perdiendo nuestra identidad y dejamos propósito. Por eso hay que recuperar la esencia. Por eso amé el lema de este congreso. Esencia. Recupera tu esencia en el corazón de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién era ese Jesús que convirtió las lágrimas de una mujer en un acto de adoración? ¿Quién era Jesús que inspiraba a las personas a entregar lo más valioso que tenían? ¿Quién era ese Jesús que respondía con misericordia cuando todos esperaban condenación? ¿Quién era ese Jesús cuya presencia cambiaba la atmósfera de cualquier lugar al que llegaba? Y esa esencia está en ti y está en mí. Tenemos que llegar a cambiar las atmósferas. Ese es nuestro legado, eso nos lo dio Él. Y nuestro derecho y nuestra responsabilidad hoy es ir a donde estemos y cambiar la atmósfera. De lo que sea. De lo que esté viviendo tu corazón, de lo que esté viviendo tu amiga, de lo que esté viviendo tu familia, de lo que esté viviendo tu hermano, de lo que esté viviendo la gente que está a tu alrededor. Cambia tu atmósfera a través de la esencia de Jesús. Jesús lo que hizo con con el leproso, fue primero tocarle y después sanarle. Porque tenía que restaurar su corazón, su identidad herida y lastimada por el proceso de ser desterrado y apartado. Y entonces lo tocó y después dice la palabra, lo sanó. ¿Quién eres? La esencia de Jesús no fue el poder que mostró, sino el amor con el que sirvió, porque Dios es amor. Ama mucho. Visita mucho. Ríete mucho. La palabra dice que Jesús fue ungido con óleo de gozo más que sus compañeros. Si algo había en Jesús, eran risas. Llena tu casa de risa. Llena tu casa de adoración. Llena tu casa de atmósferas. Ponle en la mesa pescado. Saca la mejor vajilla. Invita a tus hijos a comer. Si están enojados, no importa, invítalos a comer, hazles su mole verde que les gusta, o hazles sus pechugas empanizadas, pero haz algo, mueve tu corazón de ese lugar donde has estado, que este congreso te catapulte a un nuevo lugar hoy, que no salgas de aquí diciendo, oye, qué lindo estuvo, qué bonito, y de qué hablaron, pues no me acuerdo, pero estuvo bien bonito. No, ve, anota, escribe, di, yo tengo esto, yo me llevo muchas palabras de las que acabo de oír ahorita. Tu herida no te define,
Tu dolor no te define. Lo que has vivido en el proceso, lo único que ha hecho ha sido sacar lo que había adentro para sanarlo o para exponenciarlo. ¿Ok? Entonces, la esencia de Jesús es el perfume del Padre en la tierra, que es invisible a nuestros ojos, pero que es imposible de ignorar para el corazón que se encuentra ahí. Así es de que necesitamos sentarlos a la mesa con Jesús. Esa mujer que fue ahí a sus pies y derramó lo más precioso, quebró. ¿Sabes? Quebrarse no está mal. Quebrarse delante del corazón, del corazón de Dios, no está mal. Es el mejor lugar donde podemos estar, a sus pies. Como Marta y María, que María escogió la mejor parte, dice, y no le será quitada. Él no se enojó con Marta, pero abrazó el corazón de María, sentado a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas, siendo disruptiva, estando en lugares donde pareciera que no cabemos o no debemos estar. Pero Jesús la dejó ahí, sentada a sus pies. Quédate ahí, escucha el corazón de Dios, que su esencia impregne todo el lugar, porque Él se estaba derramando a sí mismo para que nosotros viéramos lo que somos capaces de hacer y de crear. Dios les bendiga.